concursar, ¿cuántas plazas son? Entonces se explica bonito, pero la realidad es absolutamente distinta, señor, y no se hace precisiones para establecer y dar un mensaje a los profesores de que va a haber un concurso que permita ascender a un buen número de profesores y mejorar, por lo tanto, sus remuneraciones. Entonces, señor presidente, nosotros pensamos que hay estas observaciones en el dictamen mayoría, todo eso supedita al presupuesto, señor, y este es un discurso constante de los gobiernos que creen, señor, que los derechos de los peruanos tienen que estar sujetos al presupuesto. Es al revés, señor. Los presupuestos tienen que cautelar y respetar los derechos de los ciudadanos peruanos, y en este caso de los profesores. Ese es el orden, señor, jurídicamente hablando. El derecho a la vida, a la salud, a la educación, el derecho a la integridad física es inherente a la persona humana, y la persona humana se tiene que atender primero, y los presupuestos tienen que atender esos derechos de la persona humana. Pero acá no, dicen, no hay plata, no hay dinero y no podemos hacer nada. No, señor, yo creo que eso no va en el orden, señor presidente, que establece la legislación actual y los principios jurídicos actuales. El presidente de la Comisión de Educación ha dicho que son 181.000 profesores que van a pasar al primer nivel. Casi todo el magisterio va a pasar al primer nivel. Es decir, al comienzo del camino. Voy a poner una gráfica, señor, de un periódico de circulación nacional, y con esto comienzo mi exposición, que grafica inteligentemente, señor, qué es lo que se está haciendo con la propuesta de dictamen mayoría. Los profesores están ahí, caminando en su empeño, en su trabajo, en su profesión, pero tienen un abismo. Y abajo lo espera el ministro de Economía y la ministra de Educación. Ahí abajo, bien abajo, en el sótano, y les ponen una larga escalera para ver si suben nuevamente. ¿Cómo llegarán? De 70 o 80 años, con enfermedades, sin enfermedades, no se sabe. Pero esta grafica, señor, en síntesis, la propuesta de mayoría de la Comisión de Educación. Traerlos abajo a todos para que vuelvan a comenzar. Entonces, señor presidente, aquí yo quisiera decir también que conforme a esa gráfica, las normas contenidas en el dictamen en mayoría son inconstitucionales. Clara y groseramente inconstitucionales, señor. No respetan ningún principio laboral, porque aquí a los profesores que están en el cuarto y quinto nivel, que ya están casi a la cúspide del término de su carrera como profesores, que tienen 25 o 30 años, los rebajan al segundo nivel. Y a los profesores de primero, segundo, tercer nivel de la ley del profesorado, la actual ley 24029, los rebajan al primer nivel. Y, señor, esto va contra la dignidad de la persona que establece el artículo 1 de la Constitución del Estado, pero también, señor, contra el artículo 26 de la Constitución, que dice a continuación lo siguiente: la relación laboral, porque los profesores son empleados del Estado, se respeta. En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1, igualdad de oportunidades sin discriminación; 2, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Y los derechos de esos profesores que estuvieron en quinto y cuarto nivel no pueden ser renunciados, así los profesores quieran. Así los profesores quieran, señor presidente. Y se está violando groseramente ese dispositivo. Y nosotros hicimos una propuesta, señor, en la Comisión de Educación, indicando que los mantengan en el nivel conforme a ley que han conseguido, y de ahí que los hagan dar examen para que se puedan mejorar. Pero no, señor, la propuesta era reducirlos y llevarlos al abismo. Yo no sé cuáles serán las consideraciones y los fundamentos. Debe ser porque el ministro de Economía lo ha dispuesto así. La siguiente lámina. Aquí, señor, el tema de remuneraciones. Se ha dicho que se va a gastar más y se va a pagar mejores sueldos con la propuesta que nos trae el presidente de la Comisión de Educación.
Y mentira, señor. Mire usted, un profesor de 24 horas pedagógicas con la ley 24029. Se paga 1.177 indebidamente, pero conforme a la ley 24029, con el 30% de remuneración por preparación de clases y otros conceptos, ese profesor debía estar ganando 1.719. Y lo que se propone para ese mismo nivel, para ese mismo profesor con 24 horas, es 1.243 más 50 soles. ¿Se está mejorando? No, señor, no se está mejorando. Y no voy a ir nivel por nivel, pero fíjense, conforme a la ley vigente, el profesor que ha alcanzado quinto nivel debía tener la categoría de viceministro y pagar una remuneración conforme a esa categoría, que es 9.798 soles. Esa es la máxima remuneración de un profesor conforme a esta ley. Entonces, no digamos cosas y no hagamos comparación entre la realidad injusta que están recibiendo la remuneración de los profesores con la ley propuesta. Tenemos que comparar ley con ley, no realidad indebida, injusta, de remuneraciones percibidas por el profesor con la ley que se está proponiendo. Entonces aquí, señor, ahí está comparado estrictamente, y me voy a los documentos, si ustedes desean, para demostrar que este cuadro es la verdadera realidad y no hay incremento sustantivo de las remuneraciones. El siguiente cuadro. Y aquí está, señor, una boleta de pago de un profesor de tercer nivel, 24 horas, que ha ganado el juicio al Estado para que le pague, señor presidente, el 30% por preparación de clases. Y ese profesor, esta es su boleta, señor, no es ciencia ficción, no es demagogia, porque a veces acusan así cuando no hay argumentos, es 1.884.87 soles. Como este profesor de tercer nivel, conforme al dictamen en mayoría, lo van a bajar de nivel, va a ir al primero y va a ganar 1.243 soles. ¿Cuánto menos? 600 soles aproximadamente. 600 soles aproximadamente. Esta es la realidad, señor presidente, que nosotros estamos demostrando con documentos. Y hay que decirle la verdad al país. Esto, señor, no es ninguna política, colegas, de mejoramiento sustantivo a la educación en el Perú. Y creo que la bancada nacionalista, consecuente con los principios de su campaña, debían revertir esa realidad, pero significativamente, porque los profesores afuera están reclamando. Y no solamente afuera del Congreso, sino en todo el Perú. No están de acuerdo con esta propuesta de la Comisión de Educación. Y lo hacen con fundamentos. Y esos fundamentos los estamos repitiendo, señor, acá. Y hemos analizado, hemos comparado un tema que para nosotros es fundamental. La educación en el Perú para mejorar los niños, los jóvenes y tener mejores profesionales consecuentemente. La siguiente. Señor presidente, no se está reconociendo la deuda social. Señor presidente, no se está reconociendo. El 30% de preparación de clases no se ha reconocido, no hay ningún artículo que diga que se va a pagar a los profesores ese 30%, y ahí tenemos algunos datos de esa deuda acumulada por preparación de clases en el Cusco, en Cajamarca y en Loreto. Eso no se quiere pagar, porque había una mesa de trabajo constituida en el Ministerio de Educación para ver cómo se pagaba, señor, el 30%. Es una deuda social, como se ha pagado a los fonavistas y se ha pagado a otros conceptos. Con mayor razón, señora, a los profesores, que están en una difícil situación, y que hay profesores que se dedican a otras ocupaciones porque el sueldo no les alcanza, pero no se les quiere reconocer su deuda. Eso es también incurrir en una transgresión a la Constitución, porque se está negando, se está desconociendo derechos adquiridos. Artículo 26 de la Constitución. Como el cuadro anterior, que se le está reduciendo la remuneración, se está violando también la Constitución. Otra inconstitucionalidad, señor, que el presidente de la Comisión de Educación lo ha explicado, es que los profesores que no aprueban
2 evaluaciones extraordinarias o evaluaciones, serán retirados de la carrera pública magisterial. Es como estarían declarando nulo una muerte, nulo el título profesional, o declarando, señor, la muerte civil y profesional de un profesor que ha estado 5 años en una universidad o en un instituto superior o en una escuela superior de educación. Se le deja sin efecto. La propuesta nuestra era que a esa persona se le pueda hacer una reconversión laboral manteniéndola dentro del Magisterio Nacional. No, después le voy a dar. Entonces, señor presidente, nosotros vemos que hay una serie de disposiciones inconstitucionales que en este dictamen mayoría se está presentando y por lo tanto, señor, nosotros hacemos notar a la representación nacional para que se puedan corregir. Esto de sacar a un profesor no ha cometido delito, no es delincuente, no se le ha sancionado por alguna infracción administrativa y se le vota el magisterio. Es como a un abogado, por no rendir bien un examen, se le saque, pues, señor presidente, del Colegio de Abogados. La siguiente. Aquí me parece que es una norma que tiene que ir a tono, pues, del dictamen. A los profesores de la 29062 se le está subiendo una escala. Por lo menos hay algo positivo ahí. Pero a los de la 24029 se les baja como 2 o 3 escalas para abajo. Entonces hay un trato discriminatorio. A nosotros nos parece positivo esto. Como incentivo, señor, para que pasen a una escala más, como incentivo a los jóvenes profesores. Pero a los otros profesores se les baja. Entonces hay un trato discriminatorio, con lo cual se pone una difícil situación al 70% del Magisterio Nacional. Y eso también es inconstitucional, señor, como verán ahí en la pantalla, eso es lo que está sucediendo. Aquí, señor presidente, voy a ser muy rápido en algunos conceptos del dictamen. Establecemos, señor, una definición fundamental que creo que debe reivindicar el papel protagónico del profesor en la educación nacional. Debe darse un mensaje al país, a los profesores, que el profesor es un educador profesional. Como lo dice la ley 24029, señor presidente, la ley 24029 dice: el profesor es el agente fundamental de la educación en el país. Y así no comienza el dictamen en mayoría. Parece una ley simplemente de regulación administrativa de personal del Estado, servidor público. Pero no hay un mensaje, señor, que reivindique el trabajo sacrificado de los profesores, como lo hizo el presidente Belaúnde con esta declaración inicial en el artículo 1. El profesor es el que va a conducir las riendas del cambio de la educación del Perú. No se dice nada. Se pone, creo que por ahí, un artículo que es muy general y que no da un mensaje claro, señor presidente, para los profesores en el Perú. Entonces nosotros sí, regrese por favor. De tal manera que, señor presidente, es bueno dar un mensaje político en la ley. Y es bueno también, señor presidente, que dentro de los objetivos que tenga la ley, el objeto que tenga la ley, dice, revalorar la función docente. Porque el profesor está muy maltratado, señor, y hay que revalorarlo para hacer un quiebre en la educación del Perú. Y esas disposiciones generales tienen que tener principios básicos, señor. Y en este artículo, señor, que es el artículo 2 de nuestro dictamen en minoría, ponemos, señor, hay que revalorar la función docente. Llevar adelante, señor, el perfeccionamiento de los profesores. No se hace perfeccionamiento, señor. La capacitación de los profesores casi está en 0. Y es el Estado, señor, que tiene que revertir esto. Nosotros propusimos, por ejemplo, que de los 60 días de vacaciones que tienen los profesores, 30 días obligatoriamente se puede hacer capacitación. Los profesores que están acá escuchando, señor, o viéndonos en los canales de televisión, están de acuerdo con eso, porque no tienen plata para capacitarse. Y por eso ponemos acá, señor, dentro de los objetivos, que debe haber
un perfeccionamiento del profesor permanente, señor. Eso es fundamental. La práctica preprofesional también no se hace y tampoco se ha considerado dentro del dictamen en mayoría. Práctica preprofesional que hacen los abogados, que hacen los enfermeros y que pueden preparar mejor a los jóvenes profesores. Entonces, la experiencia, señor, hay que irla cambiando de manera tal que tengamos resultados positivos, que no sigamos la misma línea, señor, de lo que estamos haciendo. Solamente se han limitado a ver, señor, niveles y remuneración. Niveles para peor y remuneración para peor. Y los otros derechos los han dejado colgados. Perfeccionamiento, señor. Práctica preprofesional. Y todo lo demás, señor, para que pueda haber un avance importante en esta materia. La promoción de la educación intercultural bilingüe, tampoco se pone nada. Nosotros somos una sociedad cultural que tiene distintos matices, señor presidente. Ya debía aquí como objetivo del profesor proponer la educación intercultural bilingüe. Establecer, señor, que los institutos superiores que van a ser acreditados, que tienen que ser acreditados, y las escuelas superiores y las universidades sacan los títulos profesionales y que serán equivalentes, señor, que van a tener el mismo valor, superando los 10 semestres que también considera el dictamen en minoría, 10 semestres presenciales, no por internet, no por vía satélite, no por carta que estudian, no por fines de semana, no, señor, 10 semestres para que los profesores se formen en los institutos, en las escuelas acreditadas, certificadas, que van a educar bien a los profesores, que van a formar bien a los profesores, pero no era ahí que se tienen que respetar también los títulos de estas instituciones. Y ponemos también, señor presidente, la revalidación de los títulos que se consiguen en el exterior, porque eso también es fundamental. Hay profesores peruanos que tienen sus títulos en el exterior y que hay que convalidarlos o revalidarlos, señor presidente, en esta materia. Formación continua del profesor. Esta es una propuesta muy interesante, distinguidos colegas, que tampoco está, señor, en el dictamen en mayoría. Y que puede marcar la diferencia también, distinguidos colegas, respecto a la capacitación del profesor, respecto a la ayuda que requiere el profesor, porque educación durante años, lustros o décadas, señor, ha estado abandonada el Perú en la educación. Y yo soy hijo de una profesora de escuela rural, señor, y soy profesor universitario. Dirán, este señor no es profesor, ¿y por qué habla así? No, señor, conocemos de cerca la realidad, pero ha estado abandonada la educación. Los profesores universitarios ganan una miseria también, pero el apostolado de la educación en las universidades es lo más reconfortante, señor, que hay para un ser humano. Y aquí, señor, porque ha estado abandonada la educación, colegas, se propone que el Estado crea un sistema nacional de formación continua, un sistema nacional de formación continua, donde sea una especie de una academia, señor, profesional de conocimiento, una academia de docencia permanente, donde los profesores estén entrando y saliendo, haciendo investigación en permanente actividad de forums y una serie de eventos académicos más, seminarios. Y por eso proponemos en el artículo 10 que haya este Sistema Nacional de Formación Continua. ¿Habrá plata? Todo es plata. Dicen, no hay plata. Señor, lo que se invierta acá va a ser recuperado 10, 20 o 30 veces, señor. 10, 20 o 30, 40 veces. Y ahí por eso decimos que son gratuitos sus programas y son descentralizados. Para que haya en todas las regiones del Perú y los profesores de Puno, de mi tierra, señor, puedan ahí perfeccionarse, o los profesores de Tumbes o de San Martín. Especializaciones, maestría, doctorado para los profesores de buen desempeño. Como un incentivo, señor. Ya no tengamos profesores denunciados por violaciones
o profesores que están tomando, señor, cerveza con los alumnos. Y hemos hecho una ley sobre el alcohol acá y nos han denunciado, no importa. Pero, señor, para conseguir revertir eso, no solamente se tiene que utilizar la sanción, sino que se tiene que utilizar, señor presidente, los incentivos y los estímulos. Congresista Lescano, para que vaya concluyendo, porque ya está 30 minutos. Por favor. Señor presidente, es dictamen en minoría. Yo le pido tolerancia. La misma proporción, congresista. Concluya, pero vaya concluyendo. Pero el congresista Mora creo que se demoró hora y media, yo voy 30 minutos y ya se me quiere cortar, o sea... No es eso, salvo que no estén de acuerdo. No se trata de eso, congresista Lescano. Lo que sucede es que el congresista Mora expuso el dictamen y usted primero hizo un discurso antes de exponer su dictamen. Ahí desperdició su tiempo, pero continúe. No creo que sea desperdicio de tiempo, señor. Yo creo que es importante que el país escuche las diversas opiniones de los parlamentarios y sobre todo las discrepancias. Un dictamen que tiene respaldo de los grupos políticos. Nosotros no nos oponemos al apoyo de los grupos políticos al dictamen mayoría, pero el debate es así. Capaz se puede recoger algo, señor, o capaz se puede apoyar el dictamen minoría. Señor presidente, entonces después, congresista, yo le voy a dar al último, yo quisiera explicar totalmente para no perder la dilación, mi distinguida Lourdes. Sí, yo le doy una interrupción. Las becas, dijimos, como a los profesores que tienen buen desempeño, para no solamente castigar, sino dar estímulos. Los profesores se van a esforzar, señor, para tener buenas notas, van a asistir puntualmente a sus clases y van a ser merecedores de doctorados, de maestrías, de especializaciones. Y a los que tengan, pues, señor, un magíster o un doctor que tienen estos grados, que se les también bonifique económicamente. Esos estímulos faltan, señor, en toda materia. Porque en el Perú estamos sacando sanciones, y las sanciones en muchos casos y en muchas materias no han servido de mucho. Incentivos también, señor. De manera que podemos ir avanzando también con una mano blanda a un lado y con una mano dura al otro lado. Derecho a los profesores. Yo no voy a decir todos ellos, señor, pero lo que podría decir y repetir sí, y estoy convencido que tiene que ser así, es que el presidente Belaúnde, como un hombre visionario, un hombre que respetaba a todos los ciudadanos, pero que se había jugado la vida por el profesor, estableció en esta ley 24029, y creo que es necesario consignar nuevamente en esta nueva ley, la estabilidad laboral en plaza, nivel, cargo, lugar y centro de trabajo. Por eso van a dar concurso, pues, señor. Por eso van a evaluarlos estrictamente para que puedan tener estabilidad con todos esos elementos. El dictamen en mayoría no dice nada sobre el particular, solamente dice estabilidad. Y todo lo demás no se dice. Remuneración actualizada. Yo le he puesto ahí con el costo de vida. Dirán, bueno, es una propuesta media irreal, pero por lo menos actualizada, señor, para que la remuneración pueda ser digna para los profesores. 60 días de vacaciones, como expliqué, 30 días de capacitación. 50% de descuento en espectáculos culturales. Seguridad social y familiar para el profesor. Ser sujeto de crédito preferencial en el Banco de la Nación, señor. Al profesor que se porta bien, que tiene buena conducta, que no es moroso, señor, darle la posibilidad de comprar su computadora o de hacer alguna compra para poder leer sus libros y hacer su perfeccionamiento. Y tener acceso preferente al Fondo Mi Vivienda. Eso, en otras palabras, la ley 24029 ponía como derechos. Y esos derechos los profesores no los pueden perder. La siguiente. Deberes, aquí tenemos, señor, ponemos énfasis en el bullying. En la ley, en mayoría, en la propuesta mayor, no dice nada del bullying. Señor, el profesor tiene obligación de controlar el bullying, que está afectando el 60% de la población escolar. Los chicos ya no tienen una convivencia pacífica en el colegio. Están cuidándose
digamos, del maltrato que a veces algunos estudiantes incurren. Hay que denunciar y controlar y poner en práctica la ley antibullying que sacamos en el Congreso pasado y que es obligación, señor, de los profesores y directores utilizar esto, denunciar inmediatamente, poner el mecanismo de la ley en práctica para evitar los suicidios, las muertes, señor, que ocurren y que los medios de comunicación han denunciado permanentemente. Y todos los demás, señor, derechos o deberes que de alguna manera están en los demás dispositivos. Licencias, ahí están las licencias en caso con remuneración y sin remuneración. Por ejemplo, ponemos por estudios de especialización o posgrado, siempre que hayan tenido un buen rendimiento, debe haber una licencia con remuneración, señor. Si está perfeccionando el profesor, está sacando su maestría con otras aprobatorias, debe haber una licencia con goce, señor, para que se vaya fortaleciendo ese profesor y teniendo mejores instrumentos y herramientas para llevar a cabo su tarea. Siguiente caso. Jornada laboral, ponemos profesores, la hora 24 horas semanales, personal jerárquico 40 horas, derecho a la sindicalización. Vaya concluyendo, congresista Lescano, ya es ver la proporción del tiempo, ya está. Sí, presidente, déjeme, estoy corriendo unos minutos más. Esta ley es importante. Entiendo que algunas personas no quieren que hable, pero bueno, derecho a sindicalización y asociación, y esto importante, derecho a huelga no puede ser penalizada siempre que sea pacífica y respete la propiedad pública y privada. Derecho a huelga, porque a veces hay unos artículos que están insinuando sancionar la huelga que hagan los profesores. Seguridad y bienestar, vivienda para profesores del campo. Señor, en la década del 60, con el presidente Belaúnde, los profesores tenían su vivienda en el campo. Nosotros llegábamos con nuestra madre ahí, en una vivienda, el profesor se iba y quedaba vivienda para otro profesor. En el ámbito rural tenían vivienda digna los profesores, señor, hace más o menos 40 y tantos años atrás, o quizás 50. Y eso creo que se debe retomar para darle dignidad en el trabajo de los profesores. A los profesores que están en altura, en áreas rurales, en altura no se ha puesto nada en el dictamen. O los que tengan, señor, producción intelectual, también yo creo que debe darse algún tipo de beneficio y poder publicar sus obras. El siguiente, estímulos, no solamente becas, palmas, sino estímulos económicos, señor presidente. Sanciones, ahí está, amonestación, multa, suspensión, separación. Las multas no han sido consideradas en el dictamen mayoría. Escalas, aquí está. Nosotros estamos proponiendo no 8 escalas, señor, sino 5 escalas. 5 escalas. 5 años van subiendo de escala y en la última escala indefinido. ¿Por qué, señor? Para que el que esté en la última escala, en el 5º nivel, señor, o 5ª escala, tenga la posibilidad de tener pues una remuneración un poquito más de tiempo. Porque conforme a la propuesta de mayoría, para llegar a tener una buena remuneración, se le hace pasar un viacrucis al profesor. Entonces, las remuneraciones más bajas se van a pagar a más profesores y las más altas a pocos profesores. Acá, señor, hay que darles, señor, esa remuneración más alta por más tiempo. La docencia, áreas de ejercicio, docencia y administración e investigación e innovación. Continuación. Ingreso a la carrera pública, aquí están los requisitos. Siga. Siga, por favor. Ahí están las escalas. Señor presidente, nuevamente. No, sigas, está retrocediendo. No, estás retrocediendo. Siga, siga, adelante. Ingreso a la carrera pública. Aquí, señor, en 2 etapas. La prueba de conocimiento y la prueba en la institución educativa. Pero como hay tanta trampa, señor, porque hemos visto en el gobierno anterior que las pruebas salían, cambiaban de notas, hacían una serie de cosas y que no era serio, hay que hacer, señor presidente, pruebas auditadas por una institución o universidad de prestigio, auditadas. Eso ponemos, señor, para que el profesor esté convencido y tenga la seguridad que van a entrar ahí los mejores. Siga, y se publiquen las plazas, porque a veces ni se publican. A continuación, evaluación de los ascensos, señor presidente, para los que quieran subir de remuneración y tener mejores herramientas como profesor. Adelante. Ascensos, señor, los ascensos que ponemos ahí.
ascenso de primera a segunda escala. Aquí hay una cosa que decía la ley del magisterio. El ascenso de primera a segundo nivel o segunda escala es automático, como un incentivo. Y a partir del segundo nivel es con examen. Nosotros mantenemos esa posición. Adelante. Cese de los profesores, profesor cesante. Hacemos una norma para el profesor cesante que gana una miseria. Ahí también lo estamos mencionando para que tenga remuneraciones decentes, señor, y puedan gozar de algunos beneficios como es el 50% de espectáculos culturales. Por lo menos eso, darle de apoyo al profesor cesante que ha cumplido con su país. Adelante. Remuneraciones. La remuneración tiene que ser actualizada anualmente, presidente, porque a veces se congela y ya no hay, pues, sube la inflación, suben los precios y la remuneración queda congelada. Para los profesores, como para otros sectores, debía ser una remuneración actualizada, incluido el pago de la bonificación especial. Aquí también decimos que se tiene que pagar la bonificación especial. Aquí hacemos una comparación. Si usted ve la propuesta para el pago de remuneraciones con nuestra propuesta, se incrementa en 170%. 170%. Y en el otro solamente se incrementa en 160%. A continuación, tenemos una norma sobre compensación por tiempo de servicios. Financiamiento de la ley. Aquí se debe reconocer el 30% de preparación de clases expresamente, porque en la mesa de trabajo en el Ministerio de Educación... Concluya, congresista. Sí, presidente. Yo le pido a los colegas que tengan un poquito de vocación democrática y tolerancia. Yo siempre los he escuchado con atención, señor, y no los he interrumpido. Podemos discrepar políticamente, señor, pero hay que tener respeto cuando se toca un tema de esta naturaleza en el Perú. Escuchar. Si no están de acuerdo, pueden votar o pueden decir cualquier cosa más adelante. 30%. A continuación. Disposiciones, señor, finales y complementarias. Yo voy a resumir qué dicen estas disposiciones. No derogamos la ley 24029, señor, no la derogamos. Mantenemos los niveles, que síganles pagando así, pero manteniendo su nivel y después concursen para mejorar. No derogamos para no violar la Constitución. Y hay los concursos para que sigan de nivel. Tampoco estamos de acuerdo poner a los profesores de los institutos superiores, de escuelas superiores, señor, en una escala transitoria. ¿Qué es eso? Es un híbrido, están en la nebulosa. Congresista, la proporción que se le ha dado a la exposición del dictamen en mayoría, usted lo está teniendo. Entonces, pero ya está terminando 4 veces. Por favor. Voy a terminar. Por favor, congresista. Decía, señor, que no se puede poner en una escala transitoria a un profesor de instituto superior o un profesor de escuela superior, porque eso es violar también la Constitución. Tiene que haber una definición. Muchos están en el 5º nivel y ahí también deben permanecer, a los profesores de institutos superiores o escuelas superiores. Con eso termino, señor, y vamos a incluir una norma sobre los auxiliares de educación, donde indican que tienen que, conseguido su título pedagógico, señor, también pueden ingresar a la carrera magisterial. Si usted lo considera, me ha pedido interrupción el congresista Bengolea, la congresista Alcorta y el congresista Galarreta. Me han pedido interrupción. Si usted lo considera pertinente, señor, salvo que quiera ponerlos en el discurso que van a hacer. Le agradezco, señor, y le agradezco la atención a todos mis colegas y esperemos que salga una ley adecuada en beneficio del profesor y en beneficio del país. Muchas gracias, señor presidente. Ya concluyó, luego le damos el uso de la palabra o quiere hacer uso de una interrupción concedida, congresista Alcorta. Ya concluyó. Le damos la palabra luego, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo quisiera saber si yo he escuchado mal o que nunca más se diga que profesores violadores afuera y que profesores alcoholizados afuera, que nunca más se repite eso, pero por supuesto que ningún violador, me imagino que yo debo haber escuchado mal, ningún violador regresa ni siquiera a poner un sello, ni siquiera a la mujer más cercana ni la más lejana, ni violador,
ni alcoholizado. Lo que me sorprende del dictamen, se señala como una de las principales razones para el cambio el hecho de que la remuneración bajo la ley 29 son muy bajas y que la nueva propuesta significa un incremento significativo en cada escala. Que esto es absolutamente falso. También he dicho que el caso más emblemático es el pago del 30% por preparación de clases. Ese concepto no se paga habiéndose acumulado un global de 1.000 millones. Me parece increíble que se pague por preparar la clase. Yo también soy hija de profesora. Mi madre ganó las palmas magisteriales, además. Profesoras de la época, claro que sí. Pero estamos hablando de un profesorado hoy día que deja tanto que desear. Queremos apoyar el proyecto de ley, pero pagarles a maestros que han hecho una huelga no pacífica, han destruido el Ministerio de Educación, han roto todo lo que han encontrado por todas las calles del país. ¿A quién han afectado? A la población más vulnerable, a los niños más pobres de este país, a los que no entienden lo que leen, a los desnutridos. Concluya, congresista. Los que no van a ser nivelados jamás. Hay quejas. Ayer salió en una entrevista en una radio local, no sé si fue RPP o Capital, el presidente de los padres de familia de los colegios públicos, donde los niños no están recibiendo la nivelación. A eso nos estamos refiriendo. Jamás van a recuperar, jamás se van a nivelar. Seguirán estando atrás, seguirán siendo la población más atrasada, los pobres, gracias a esta carrera magisterial. Así no son las cosas, señor Lescano, de ninguna manera. Una ley de profesorado, sí. Vamos a apoyar, vamos a avanzar, pero con justicia social para los niños más vulnerables que no entienden lo que leen, pero no premiándolos con sueldos con una serie de beneficios económicos cuando no hay un resultado final de que estos niños hayan mejorado y sean mejores peruanos el día de mañana. Eso por ahora, gracias. Bien, antes de continuar con el debate, vamos a abrir un breve paréntesis en el presente debate para consultar la dispensa de la sanción del acta para tramitar la resolución legislativa aprobada, por lo que se autoriza al señor presidente de la República a salir del territorio nacional. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, lo que se aprueba, aprobado. Concluye la sustentación, se da inicio al debate. Han presentado los grupos parlamentarios una lista respectiva. Ha presentado el grupo parlamentario Fujimorista, Gana Perú y Concertación Parlamentaria. Su lista de oradores, le voy a agradecer si los diferentes bancadas pueden alcanzarnos una lista para mantener el orden. Siendo así, tiene la palabra en primera instancia el congresista Jesús Hurtado Zamudio. Muchísimas gracias, señor presidente. En términos generales, esta propuesta que se nos está haciendo dice que tiene que ser meritocrática y que por otro lado va a elevar la dignidad de los profesores. Y yo tengo mis dudas, en primer lugar, porque tenemos más de 10 artículos que son declarados inconstitucionales. Este es un problema bastante serio. Yo lo he notado acá, son los artículos 11º, el 23, el 43, el 46, el 51, el 53, 57, 58, 61, 62, 67, además de la primera, segunda, tercera, décima disposiciones finales y complementarias. Esto, lógicamente, nos preocupa. ¿Por qué razón? Porque estaríamos yendo precisamente contra la Constitución de la República. Entre uno de muchos artículos, el artículo 23 de la Constitución Política, que a la letra dice: ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Si hoy aprobamos las 8 escalas propuestas, y como ya hemos visto, algunos tendrán que bajar de escala y también bajar de sueldo, porque es cierto que no se está aumentando de sueldo si se paga el 30%. Eso significa que estaríamos rebajando la dignidad de nuestros maestros. En realidad, todo lo que nosotros podemos ver de acuerdo a la Constitución de la República nos indica que lo primero que hay que buscar es satisfacer los derechos fundamentales de la persona humana, y entre ellas es la dignidad lo que más estaría afectada aquí. Aparte de estos asuntos que probablemente vamos a pedir que vuelva a la Comisión de Constitución, o pase a la Comisión de Constitución para que ahí se decrete, porque no es solo un caso, sino varios artículos, y espero que aquí los constitucionalistas puedan tomar en cuenta ese tema. A mí lo que me interesa más, aparte de esto, es el asunto de que este dictamen peca de ser
no técnico ni científico. Yo he preguntado en varias oportunidades cuál es la razón por la cual se dice 8 escalas o no se dice 4 o 3 o 6 o cualquier otro número. Para sacar una clasificación de ese tipo, primero habría que haber hecho una descripción de puestos y no hay nada en la exposición de motivos. Ha tenido que trabajarse técnicamente las razones para que cada persona pueda pasar de un nivel a otro y no hay tal cosa. De manera que se dice que esto es por razón de la temporalidad. Entonces, si es por temporalidad, ya no es por meritocracia. Por otro lado, toda la ley está mirando más al medio que al fin supremo. El fin supremo de la educación está en elevar no solamente el aspecto cognitivo de nuestros alumnos, no solamente el aspecto de su comprensión lectora, de su capacidad matemática, está en desarrollar las capacidades sociales, las capacidades anímicas o la inteligencia emocional, como se dice ahora. Actualmente hay un tipo de educación diferente, formativa y no informativa como la que nosotros tenemos. Si nosotros queríamos, a través de este proyecto de ley, elevar el nivel de nuestros profesores, hay que evaluarlo en función del producto que son los alumnos. Y en este proyecto de ley solamente brevemente se hace mención a la evaluación de desempeño. Y parece no entenderse tampoco qué significa evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño tiene que ver con diversas características en función de los diagramas especiales que se hacen para el desempeño laboral. Entre ellos el clima laboral y otros elementos también que hay que considerarlos. Por eso yo creo que este proyecto que nosotros tenemos delante para aprobarlo peca en primer lugar de no ser meritocrático, porque lo meritocrático no es cuestión de ver que si supuestamente lo voy a elevar de nivel y le voy a pagar más. Eso es lo que significa meritocrático, pero en función de los resultados que son los alumnos. Y aquí no se hace mención para nada este tema de los resultados. Hemos tenido otra ley de la carrera pública magisterial. Y yo pregunto, después de esta carrera pública magisterial, ¿hemos elevado nuestro nivel? Si el presidente lo permite. Congresista Tevez, tiene la interrupción. Gracias al congresista Hurtado. Solamente advertir, señor presidente, que es la primera vez que al maestro se le va a considerar un aspecto remunerativo como corresponde. No se va a ningún maestro pagar por encima de lo que está ganando en este momento. Y otro aspecto importante, el tema de desempeño docente. Miles de maestros en el Perú han pedido evaluación de desempeño docente. Y esta es la forma de demostrar que finalmente el docente tendrá la oportunidad que se le evalúe en el aula. Nada más, colega, gracias. Congresista Hurtado. Tiene la palabra congresista Corte, si usted lo permite. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo creo que nadie se va a oponer a aumentar el sueldo a los maestros, pero claro que no. Es la base, el núcleo, la solidez de lo que es un país, lo que es una nación y su gente. Pero sí, por supuesto, estaremos muy acomodados en poder asumir la posibilidad de aprobar esta ley, pero también con candados, porque maestros que se van a la huelga, como lo han hecho ahora, 2 meses y medio, y han destrozado todo, y los presidentes regionales, porque está descentralizado, les pagan aunque no hayan ido a trabajar, y encima le pagan preparación de clases que nunca han dado, tampoco se regala, así no se puede baratear la educación de ninguna manera. Hay niños que no van a recuperar las clases, no se van a nivelar, y el resultado sí está en el esfuerzo que se puede dar de los maestros en mejorar la calidad. En 5 años veremos si se avanzó en algo y si esa ley funcionó. Pero el aumento de la ley al magisterio, sí, claro que sí, en la medida que se pueda ir evaluando también y ir viendo resultados. ¿En qué aspecto? Porque las huelgas no necesariamente en este país son pacíficas. No conozco una huelga que haya sido pacífica, menos la del profesorado. Concluya, congresista. Congresista Samuel, para que concluya. Muchas gracias, señor presidente. Realmente me preocupa cuando dicen que
es por primera vez que se le va a pagar más a los profesores. Señores, si se les paga el 30% que se le debe, ya se les pagó lo que debe ser legal. Y eso es superior a lo que actualmente está proponiendo ese proyecto, evidentemente. Porque no es igual 1.200 soles que se le paga a un profesor del nivel más bajo y se le añade el 30%, serían 1.600. Y 1.600 es mucho más de los 1.244 que se le va a pagar. Es evidente, eso está claro, se le está pagando menos y se le está reduciendo. Por eso, aún el constitucionalista o bastante conocido Valle Riestra habla de que se estaría pecando contra el principio de progresividad de los derechos laborales. Y estamos hablando de serios problemas, porque el Perú ha firmado 2 tratados internacionales, el primero que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, y segundo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Se estarían violando estos 2 contratos internacionales que nosotros tenemos firmados. Concluya, congresista. Muchas gracias. Y quiero decir también, además, que con 8 escalas estamos reduciendo los incrementos remunerativos por escalas. Para la segunda escala se reduce el incremento del RIM en 15%, para la tercera escala en 30%, para la cuarta escala en 50% y la quinta escala se reduce en 100%. De manera que es falso lo que se está diciendo. Y para terminar, quiero decir lo siguiente, que se debe mantener por lo menos los valores porcentuales de las asignaciones otorgadas, del 30% del RIM por trabajo del colegio unidocente, 10% del RIM por trabajo en zonas rurales, 30% del RIM para trabajar como director de institución educativa, etc. Hay muchos temas acá que deben ser tratados todavía para darle a los profesores 2 cosas que ellos necesitan: dignidad, estabilidad y buenos sueldos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, continuamos. Congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Me pidió una interrupción el congresista Tejada. Congresista Tejada, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Me preocupa ahora que estamos iniciando este debate que querramos partir de una serie de premisas falsas. Una primera, presidente, es que tenemos que tener muy claro de que aquí en el país tenemos 2 leyes, la ley del profesorado y la ley de carrera pública magisterial. En una está el 80%, en otra el 20%. No podemos tener un sistema que no sea unificado. Entonces es una primera premisa. Tenemos que unificar la legislación para tener una sola ley, una sola carrera. El segundo punto, que seguramente va a ser recurrente en este debate, es el del 30% por preparación de clases. Presidente, esa ley para el 30% lo dio un gobierno que salía sin asignar presupuesto. Y me llama la atención que mi colega Hurtado hable del 30% cuando fue justamente durante toda la década del fujimorismo que no se pagó ese 30%. Nunca se pagó de ahí en adelante y hoy día tenemos una deuda social enorme que es de 25.000 millones de soles. Es un cuarto del presupuesto público. Para que concluya, congresista Tejada. Es evidentemente impagable en el corto plazo y es por eso que eso está totalmente separado de la actual ley que vamos a discutir. El Ejecutivo estableció una mesa de trabajo para que se pueda ver ese tema del 30%, una deuda histórica, en un plazo determinado, en el mediano plazo, porque el gobierno sí va a honrar esa deuda. Pero no podemos amarrar esa deuda que no fue pagada por sucesivos gobiernos a esta ley. En esta ley estamos estableciendo una remuneración íntegra mensual que incorpora la preparación de clases. Y un tercer punto es que todas las remuneraciones incrementan, y aquí están las tablas que lo demuestran. Tanto la ley del profesorado como la de la ley de carrera pública se incrementan. En el peor de los casos, a los profesores de 24 horas, los profesores de secundaria, se incrementa 100 soles y hay casos en donde el incremento es mucho mayor, presidente. Incremento hasta de 905 soles. Entonces, por favor, no partamos de premisas falsas. Aquí de lo que se trata es de unificar la legislación, tener una sola ley y garantizar mejores condiciones para el docente y mejores condiciones para el alumno. Congresista Delgado. Gracias, presidente. Me pido otra interrupción el congresista Guayama. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Jaime. Yo solamente quisiera llamar la atención, pareciera que el debate se está centrando solamente en los docentes. Y tenemos que mirar más allá, el fin de la ley. ¿Cuál es el fin de la ley?
no solamente el docente, sino también el estudiante, los millones de niños que no reciben una buena educación a nivel nacional. El debate tenemos que centrarnos alrededor no solamente de los docentes, sino también de los niños de todo el país. Gracias. Congresista Delgado, puede iniciar. Gracias, presidente. Bueno, estamos frente a un tema que es tremendamente importante para el país, para los maestros y para los alumnos. Y tenemos que ser tremendamente responsables sobre la necesidad de realmente construir y corregir algunas distorsiones o deficiencias de la carrera magisterial a fin de enrumbar todo hacia lo que deseamos como país, tener profesores que realmente garanticen a los alumnos una educación de calidad, tener una carrera magisterial meritocrática que estimule precisamente a los maestros a capacitarse, a estar preparados permanentemente, porque esa va a ser la única garantía que nuestros hijos, nuestros niños reciban una buena educación. Entonces es importante partir de esa premisa, la carrera meritocrática. Se ha dicho aquí que no es justo que un profesor que jala a la primera, a la segunda, a la tercera, se le capacita y sigue siendo desaprobado. Entonces, si nosotros tenemos profesores de esa naturaleza que pese a todas las capacitaciones y evaluaciones no rinde, ¿qué estamos diciendo? ¿Tiene que seguir enseñando a nuestros hijos, a los niños? No, pues señor, o sea, tenemos que no solamente pensar en los maestros, que hay que estimularlos, hay que apoyarlos, hay que darle todo nuestro respaldo, pero al mismo tiempo pensar también en los niños, en los educandos. Yo creo que hay una confusión aquí respecto de que si estamos pasando de un sistema a otro, de una ley que habla de 5 niveles a otro sistema con 8 niveles, que son escalas salariales además diferentes, donde como ha quedado demostrado por la exposición del presidente de la comisión, en el actual sistema la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 5 son apenas 70 soles, o sea, es irrelevante, es prácticamente igual estar en un nivel u otro. En la nueva propuesta se está planteando 8 niveles, pero un sistema diferente, donde la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 8 son 160%. Ahora, el congresista Lescano dice, no, él propone que sea 170. Está bien, pues, pero lo que pasa es que aquí tenemos que ser armónicos respecto de las posibilidades de la caja fiscal. O sea, aquí se está haciendo un tremendo esfuerzo. Esta ley significa 800 millones de soles adicionales. Nosotros podíamos decir, bueno, que sean 1.000, que sean 2.000, pero ¿acaso es el único sector al que hay que atender? No se ha hecho una reforma que implique un incremento de esta naturaleza. No es verdad que con este paso de una escala, de un sistema a otro, de un nivel a otro, van a dejar de ganar. No, porque está garantizado de que, como ha mencionado precisamente el presidente de la comisión, ningún profesor ganará de incremento menos de 100 soles. Menos de 100 soles. O sea, todos van a recibir un incremento salarial. Es importante además que pongamos orden en esto, porque con muy buenas intenciones la ley vigente, con esta carrera pública magisterial, pensó de que realmente podía lograr en un periodo determinado pasar a todos los profesores a la nueva carrera, y esto no ha sido así. O sea, prácticamente solo hemos tenido 55.000 maestros que han logrado pasar vía concursos, o los nuevos profesores incorporarse a esta carrera pública magisterial. Con esta ley lo que se busca es que 250.000 profesores estén en un sistema meritocrático que garantice para todos los educandos, repito, una calidad de educación. Me permito, presidente, mencionar, porque aquí se ha dicho de que es necesario garantizar que este 30% adicional por clases preparadas. A ver, veamos de dónde surge este 30%. En el año 1990, en mayo de 1990, el artículo primero de esta ley 24029 de ley de profesorado estableció precisamente un incremento del 30% sobre su remuneración total. En 1991, por decreto supremo 051, se estableció que era esta remuneración total permanente, precisando que este incremento sobre el 30% era no sobre el total de las remuneraciones, sino sobre esta remuneración total permanente. Entonces, en la práctica,
eso era un incremento ínfimo, es verdad, y ese es el reclamo que han venido planteando los docentes, y esa es la deuda social de la que habla el congresista Tejada, 21.000 millones de soles, y han acudido a distintas instancias judiciales donde han obviamente pretenden reivindicar este derecho, pero no puede ser, presidente, y esto se tiene que corregir, porque ¿cuál es la función inherente de un congresista si no es legislar? ¿Cuál es la función inherente de un maestro si no es enseñar? ¿Cómo es eso de que me van a pagar por preparar mis clases? Obviamente es parte inherente del servicio que se tiene que otorgar, que se tiene que brindar. Con esta nueva escala salarial, con este nuevo sistema, no solo se busca incrementar remuneraciones, porque podríamos decir fácilmente un incremento general de 10 o del 20% para todos, o un bono de 200 o de 300 soles. ¿Con eso estamos resolviendo algo? ¿Con eso estamos simplemente poniendo un paliativo? La idea es estructurar un sistema de carrera pública magisterial que permita realmente poner sobre rieles un sistema que nos vaya a garantizar mejorar los niveles educativos en nuestro país. O sea, no solamente es un incremento por el incremento. Finalmente, presidente, me permito sugerir una modificación en el artículo 62 y 71. Porque cuando se habla del subsidio por luto y sepelio, dice el profesor tiene derecho a un subsidio por luto y sepelio al fallecer su cónyuge o conviviente, padres o hijos. Pero sugiero que se precisa que no es el conviviente, pues, de que de pronto muere y alguien dice, ¿sabes qué? Con una simple declaración digo que mi vecino fue el conviviente o la conviviente. O sea, hay un régimen legal que establece cuándo es válida esta convivencia. Entonces, que se precise convivencia, el conviviente legalmente reconocido, para precisar, en todo caso, eso. Muchas gracias, presidente. ¿Concluyó, congresista Delgado? Bien. Congresista Luciana León. Muchas gracias, presidente. Tenemos que ser claros, objetivos a la hora de evaluar este texto, porque la verdad es que hoy nos encontramos frente a una ley que de reforma al sistema magisterial no tiene nada en absoluto. Es una ley meramente delegativa, antitécnica y atentatoria a los derechos humanos de los profesores. En primer lugar, debo sustentar por qué es delegativa. Porque durante el debate de la Comisión de Educación se ha demostrado que estamos supeditando o delegando la determinación de las remuneraciones, asignaciones o incentivos de nuestros docentes, así como otros derechos, a la voluntad del Ejecutivo. Por ejemplo, acá tengo un cuadro detallando cada articulado de la actual ley magisterial, donde establece, por ejemplo, el director regional de educación, cuál es su porcentaje o su remuneración mensual, y establece el 100% del RIM. Actualmente, con esta ley, con este dictamen que estamos debatiendo, dice el director regional de educación se delegará al Ejecutivo cuánto va a ser su remuneración. Y así sucesivamente con el director de unidad de gestión educativa local, el director de institución educativa, los incentivos, las remuneraciones en general. No se ha establecido, por más que lo hemos discutido, que se debe de poner un porcentaje a la remuneración integral mensual. Esto podía ser, como establece la ley magisterial ahora, el 30% adicional a la RIM, el 10%, para que de esta manera el docente pueda saber cuál es la expectativa, cuánto más va a ganar por hora, por servicio, por día, pero actualmente todo está siendo delegado al Ejecutivo, a la voluntad del Ejecutivo, para que lo establezca por decreto supremo y, según entendemos, por lo que nos dijo la ministra de Educación y el ministro de Economía, supeditado al presupuesto del momento. Es decir, expectativas vacías, sin sustento a nuestros docentes. Esto es, creo que, irresponsable de nuestra parte si es que lo estuviésemos aprobando el día de hoy. ¿Quién les va a garantizar a nuestros docentes que sus asignaciones y incentivos se verán incrementados verdaderamente en comparación a lo que perciben actualmente? Nada, porque dicen esto va a ser delegado al Ejecutivo. Señor presidente, me piden una interrupción, si es que usted lo autoriza. Congresista Guayama, tiene la interrupción.
Gracias, presidente. Gracias, congresista Luciana León. Bueno, sinceramente, pues no es irresponsable aprobar esa ley. Irresponsable es hacer una ley en los últimos años de gobierno. Es a diferencia de otras leyes que se hicieron en los últimos años del gobierno, dejando pues la responsabilidad del gobierno siguiente. A diferencia, esta ley la estamos haciendo en los primeros años del gobierno. Una ley económicamente sustentable, ¿verdad? Porque los actuales docentes están en la ley de la carrera pública magisterial, a algunos se les está debiendo incluso desde el 2009, 2010, incluso algunos en candidatura a direcciones, ¿no? Entonces, el objetivo de este gobierno es hacer una ley en los primeros años del gobierno para que sea pues aplicable, ¿no? Para que sea aplicable, esa es la diferencia. Y no es responsable. Congresista León, puede continuar. Sí, presidente, otra interrupción me pide. Congresista Tevez, tiene la interrupción. A la congresista León, en primer término manifestar que la hora pedagógica está completamente garantizada. Sabemos que el RIN ya tiene un costo y un precio que los maestros de todo el Perú deben conocer, que es el 51.83. Esto implica de que los maestros de 24 horas, por ejemplo, puedan hacer la fracción o el problema matemático de la multiplicación y puedan saber que van a ganar 1.243. El maestro de 30 horas multiplicando por 51.83 va a ganar 1.554 soles. Y los maestros que en este momento son directores de instituciones educativas, cumplen cargos jerárquicos, que son por confianza, muchos de ellos, que ahora van a ser por concurso, ganan y ganarán la suma de 2.073 soles. Es decir, multiplicar 40 horas por 51.83, que es ahora pedagógica, el RIN va a tener ahora la hora garantizada del maestro de que no se le robe un sol, 10 soles, 20 soles en el sueldo. Concluya, tiene una interrupción, congresista. Tengamos que transparentar el trabajo. Y otra cosa importante para felicitar y apoyarme en la congresista León es decir que esta ley finalmente no solo va a estar en el papel. La ley ya está garantizada, ya está financiada y los maestros van a tener finalmente la oportunidad de ganar más y de tener una remuneración saludable como deben merecerse los maestros de todo el Perú. Gracias, congresista. Congresista León, continúe. Gracias, presidente. Respecto a las remuneraciones, estamos totalmente de acuerdo, bien sustentado por la congresista Tevez, pero respecto a las asignaciones, respecto a los incentivos, no hay nada, no se estableció un porcentaje de la RIM para que de esa manera el docente pueda saber cuánto es lo que va a ganar en el futuro. Y lo que se está poniendo en todo el articulado es, se delega al Ejecutivo la determinación de esta asignación, así expresamente. Así de irresponsables estamos siendo en este Parlamento, o sea, que aprobamos esta norma, delegando todo al libre albedrío del Ejecutivo. Cuando, señores, a nosotros nos han mandado al Congreso, nos han dado la oportunidad de venir a representar a los docentes y a la población en general justamente para determinar y avalar sus derechos, no para establecer que únicamente el Ejecutivo, el Ministro de Economía, de acuerdo a presupuesto del momento, vea si es que le puede dar o no lo que aquí en esta ley estamos estableciendo. Entonces, se generan expectativas falsas, vacías, y al fin y al cabo que vemos que no van a poder ser cumplidas. ¿Por qué es antitécnica esta norma? Este dictamen instituye 8 escalas magisteriales, de las 5 que teníamos a 8, sin criterio ni sustento técnico alguno. Este dictamen determina, por ejemplo, que los pertenecientes a la ley del profesorado serían ubicados en los niveles 1 y 2, ¿no? Automáticamente van a pasar todos los de la ley del profesorado al nivel 1 y 2. Esto implica que ellos prácticamente no llegarían a las escalas 7 y 8, así como no verían incrementadas sus remuneraciones en el corto plazo debido a la cantidad de años de permanencia que sabemos que son 4 o 5 aproximadamente. ¿Acaso este gobierno ha garantizado el presupuesto para mantener por 3 años a más de 195,000 docentes para que se incorporen a estas primeras escalas? No. Recordemos que a pesar que los concursos para el ascenso se realizarán cada año, el número de sus vacantes estarán sujetas al presupuesto nuevamente que determine el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿es viable lo que aquí se propone? Obviamente no. De nuevo, falsas expectativas
para los 195.000 docentes que se incorporen a estas primeras escalas, que ya vemos que sin ningún tipo de evaluación van a ir automáticamente a la primera y segunda. Ok, ya, van a ingresar a la primera y segunda escala o nivel, de acuerdo. Pero lo grave es que se le está diciendo que van a tener que llegar a 8, pero eso es falso, nunca van a llegar ni a la séptima ni a la octava. Haciendo números hemos demostrado que eso es irreal. ¿Es atentatoria a los derechos humanos de nuestros docentes? Sí, como ya se ha dicho, el dictamen agrupa a todos los profesores de la ley de profesorado, desconociéndoles totalmente el nivel que hoy han alcanzado en ese régimen magisterial. A cambio, se les viene prometiendo un aumento en sus remuneraciones de 100 soles. Para que concluya, congresista León. Asignaciones e incentivos. ¿Eso es reconocerles sus competencias? No, totalmente falso. Por eso, mi propuesta, para que la tenga en cuenta, por favor, el presidente de la Comisión de Educación, es lo siguiente, que los profesores del nivel 1 y 2 de la ley de profesorado se incorporarán en la primera escala magisterial, los del tercer nivel a la segunda escala y los del cuarto y quinto nivel a la tercera escala, con la posibilidad de que puedan acceder a la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava escala magisterial. Para ello, el Ministerio de Educación deberá convocar a 3 concursos de manera obligatoria en los 3 primeros años de vigencia. Así, solo así garantizaremos que verdaderamente puedan acceder y vayan a ir mejorando su situación y ascendiendo en esta carrera. Esto mismo sucede con el caso de los profesores de la carrera pública magisterial. O sea, todo lo que ya han demostrado, habiendo calificado en los exámenes, es irreconocido. Tienen que empezar nuevamente de cero. Concluya, congresista. Presidente, sí, con cargo al tiempo de mi bancada, por favor. Okay, sí, 3 minutos adicionales, por favor, para concluir. Estoy hablando entonces respecto a los profesores de la carrera pública magisterial, que ellos ya han demostrado en diferentes evaluaciones y capacitaciones que tienen la capacidad para poder ir aumentando en los niveles, pero no, los bajan a todos nuevamente. Y se les encasilla en la escala superior inmediata, negándoles toda la posibilidad de acceder a las últimas escalas de este nuevo régimen y condenándolos, por el contrario, a que en 10 o 25 años, quizá, si es que están vivos todavía, puedan acceder a esos niveles. ¿Eso es meritocracia acaso? Colegas, no podemos avalar esta vulneración de derechos. Por eso, señor presidente de la comisión, una propuesta para que la tenga a consideración. Yo se la voy a hacer entrega de todos modos por escrito. Congresista Mora, gracias. Mi propuesta es, debemos permitir que estos docentes también puedan acceder a las últimas escalas de este nuevo régimen magisterial a través de un concurso público organizado y, claro, supervisado por esta burocracia, por este ente adicional burocrático que están creando. Por otro lado, y para finalizar, en cuanto a los más de 56.000 profesores contratados, recordemos que hay también este grupo de profesores contratados que tenemos actualmente, esta ley no le da ninguna posibilidad para que puedan incorporarse en el más breve plazo a este nuevo régimen magisterial. Entonces, ¿esta ley otorga verdaderamente posibilidades a nuestros docentes? Yo creo que no. En ese sentido, la propuesta es la siguiente, presidente de la comisión, a través de la presidencia. Debe incorporarse una disposición complementaria que establezca que el Ministerio de Educación convocará a un concurso público para el ingreso a la primera escala magisterial entre nuestros profesores contratados dentro de los 6 primeros meses de aprobada esta norma. De esa manera se estaría integrando a todas las escalas y a todos los niveles de los profesores. Conclusión, señor presidente, si las modificaciones del caso aquí planteadas en este momento se incorporasen en el dictamen, podemos decir que se estarían mejorando las condiciones laborales de cada uno de nuestros docentes. De lo contrario, se estaría dejando de lado la meritocracia y se estaría dando una norma, como ya he dicho, antitécnica, delegativa y además inconstitucional. Creo que, colegas congresistas, este gobierno pasará, pero lo que este Congreso apruebe
incidirá directamente en las enseñanzas de millones de niños y jóvenes del Perú. Esa es una responsabilidad que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que asumir y nos corresponderá responder a la población en su debida oportunidad. Es por eso que debemos reflexionar y tomarnos más tiempo para evaluar bien, porque... Concluya, congresista. Que el presidente de la República mande twitters pidiendo al Congreso de la República que presionándonos para aprobar esta norma a gallos y medianoche, no podemos sacarlo así. Tenemos que confirmar que es una norma que va a ser buena tanto para nuestros docentes como para nuestros niños. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Muchas gracias, presidente. Congresista Mavila. Con el presidente. Interrupción, congresista Lescano. Presidente, he escuchado teorías de que, podría decirse las teorías de la última hora. Dicen, señores, que esta ley salió del 30% último del gobierno del presidente Belaúnde. ¿Cómo? Entonces, pues, legislemos que los 3 últimos meses de los gobiernos ya no podemos aprobar leyes. Señores, es una ley que establece el 30%, son derechos, deuda social, que se debe pagar, señor, se debe honrar. Y si desconocemos eso, señor, hay el peligro que todas las leyes anteriores también se desconozcan. Pero cuando se trata de los grupos económicos, dicen, oiga, señor, seguridad jurídica, no cambiemos las reglas, tenemos que reconocer sus contratos, tenemos que reconocer sus leyes, no podemos tocar. Para los profesores sí, por unos cuantos violadores o algunos otros, dicen, no, estos señores son unos tales, unos cuales, los chicos están así, asá, por su culpa. Mentira, señor. Esto es culpa de un Estado irresponsable. Vayan a leer las bibliotecas, señor. Concluye, congresista, está en interrupción. ¿Cómo están, señor, enseñando los profesores? ¿En qué condiciones? Vayan a ver, señor, parece que no han ido a los colegios nacionales. La educación pública, señor, hay que reivindicarla, no hay que destrozarla. Entonces, señor presidente, hay que poner las cosas en su sitio. Y eso de las remuneraciones, señor, no es cierto que se están aumentando. Y yo, señor, ahí están los documentos que puedo, señor, demostrar que aquí no hay ningún incremento de remuneraciones. Yo le agradezco, señora, la interrupción concedida por mi colega Rosa Mávila. Congresista Mavila. El congresista Latorre, por su intermedio, señor. Congresista Latorre. Muchas gracias, presidente. Como profesor, yo quiero transmitir la preocupación de los colegas del Cusco, que en este momento está en una paralización. Preocupación que tiene que ver, colegas, por la desaparición de algunos derechos conquistados por los maestros. El 30% por preparación de clases, la desaparición de la estabilidad laboral, que los niveles alcanzados tengan que retroceder. Los maestros no están de acuerdo con la liberalización de la profesión docente y creo que también como profesores tenemos que transmitir este mensaje, la preocupación de los profesores contratados, de los profesores de PRONOI que ganan 300 soles. Yo les pido reflexión, colegas, en el planteamiento de alternativas y respetar los derechos que los maestros lo han conseguido a lo largo de muchos años. Gracias, presidente. Congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quiero empezar refiriendo que estoy viendo cambios de personalidad, francamente, que nunca se me hubiera ocurrido en etapas precedentes. Abogados conspicuos, defensores de los derechos de los consumidores, nos dicen ahora, señor, que los derechos adquiridos de los maestros, esos que el actual gobierno decía que progresivamente los iba a incorporar por razones presupuestales, ahora ya se empiezan a recusar, señor. Ahora ya no se promete progresividad, ahora se cuestiona, señor, la legitimidad y la licitud de derechos adquiridos de los maestros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor, Idel Bessler ha sido viceministro de Gestión Pedagógica en varios gobiernos y conoce a profundidad el sistema pedagógico. Y a él, señor, yo le he escuchado
y coincido con él que en el proyecto magisterial, señor, hay un primer tramo de implementación de la nueva remuneración magisterial a partir de la entrada de vigencia de la ley y un segundo tramo de implementación de asignaciones a partir del 1 de enero del 2014. Es decir, hay dos tramos, ¿no? Hay un tramo de incremento bajo, sobre todo para las dos escalas, y una promesa de incremento a partir del 2014. Señor, en la 10ª disposición complementaria final, se habla de incremento de sueldos para profesores de primera, segunda y tercera escala. Y a partir del 2014 un reajuste en el aumento de bonificaciones. Y a partir de 2015 concursos para incremento, pero si hubiere, escuchémoslo bien, disponibilidad presupuestal. Pero vamos, señores, a lo pragmático de las escalas. Cada escala, por disposición normativa, implica una presencia del maestro 4 años en ella. Es decir, que para postular a la subsecuente escala se tiene que haber trabajado 4 años en la escala inferior. Y con el diagnóstico y del Bessler, señor, prueba que maestros postulantes de 30 años de edad de la primera escala van a tener que tener 30 años de servicios profesionales para poder postular a los 60 años a la 8ª escala. Maestros postulantes de 40 años de edad de la segunda escala van a tener, señor, que trabajar 22 años de servicios profesionales para poder postular a los 62 años a la 7ª escala. Maestros de 45 años de la tercera escala van a tener que trabajar 17 años para postular a los 62 años a la 6ª escala. Maestros de 50 años de la segunda escala tienen que elaborar 12 años para poder postular a los 62 años a la 5ª escala. Maestros de 55 años, trabajar 8 años para poder postular a la 4ª. Maestros de 40 años, trabajar 23 años para postular a los 63 años a la 8ª escala. Y maestros postulantes de 42 años de la tercera escala, trabajar 23 años para poder postular a los 65 años a la 8ª escala. Entonces, ¿qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de una postergación objetiva de la posibilidad de movilidad y de ascenso de la mayoría del magisterio. Máxime cuando aquí nadie ha dudado que más del 90% del magisterio en la propuesta de dispositivo, señor, se va a reubicar en la primera y segunda escala. Y aquí, señor, estamos evidentemente ante una concepción que es la misma concepción de presunta progresividad que sujeta a la disponibilidad presupuestal un incremento real para los maestros del Perú. Yo no participo de aquella precisión perjuiciosa que dice que los maestros son unos levantiscos que no comprenden la necesidad de un cambio cualitativo en la educación. Hay maestros y maestros, colegas y señor presidente, y es evidente, señor, que la condición remunerativa del docente dice relación, señor, con la capacidad de su desarrollo cualitativo en el ámbito pedagógico y de su capacitación. Quien vive en condiciones miserables, señor, no puede, por más esfuerzo y voluntad que tenga, desarrollarse integralmente en un proyecto pedagógico para el que requieren nuestras nuevas generaciones. En segundo lugar, señor, yo sí quisiera referir que hay parámetros normativos que es necesario cuestionar. Por ejemplo, en el caso de los maestros contratados. A lo largo y ancho del país, señor, de alguna experiencia tenemos en política anticorrupción, una práctica habitual de corruptela tiene que ver con la contratación de maestros en las distintas instancias educativas. Y por eso, señor, nosotros sí pensamos que debería someterse a concurso la contratación, aunque fuere por breve término, de maestros, para evitar, señor, la coima de algunas autoridades que cobran unos meses para que puedan trabajar la gente que no tiene posibilidades de la... Dele tiempo para que concluya, por favor. Yo quiero decir, señor, que para que haya una legislación viable que reconozca los méritos de los profesores, evidentemente, señor, tiene que haber una capacitación continua, una evaluación periódica. Y por eso, señor, yo creo que el carácter meritocrático no se impone, se gana, señor, con incentivos y con una planificación estratégica de la cualificación del magisterio peruano. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Bengolea.
Presidente, me han pedido muchas interrupciones, pero la congresista Tevez y el congresista Tejada fueron los primeros en solicitármela. Disculparán los demás. Congresista Tevez. Muchas gracias, señor presidente. En verdad, a veces cuando hemos estado trabajando fuertemente en la comisión en 16 sesiones y que también el congresista Alberto Bengolea trabajó y vemos el gran esfuerzo de los colegas, reconocemos que por primera vez, señor presidente, se constituye todo un capítulo íntegro a los maestros contratados. Toda la vida en el Perú nadie ha luchado, nadie, por los maestros contratados. Ahora tenemos un capítulo completo que estamos sumando alrededor de 100.000 maestros. Estamos hablando de 83.000 maestros a nivel de todo el país que nadie ha luchado por la condición de contratados. Es una ley integral, es una ley que ahora no divide condiciones, es una ley en la cual sí se ha esforzado muy bien y se ha trabajado en beneficio, no más división al maestro. Ahora sí, el maestro contratado podrá estar en el primer nivel de la escala magisterial. Esa es la forma que tenemos que trabajar, señor presidente, por los maestros. Gracias, colega. Congresista, ya no está Tejada. Le ha concedido, si usted, congresista Bugatás. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, no, congresista. No le ha dado, congresista. Sí. Sí, se ha arrepentido. Tiene la palabra, congresista Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha llegado el momento de tener un reconocimiento claro y preciso de cuál es la responsabilidad que nos compete respecto a la educación en el Perú. Nos estamos y continuamos peleando después de casi 10 años de gobierno acciopopulista, después de 10 años de gobierno fujimorista, después de 10 años de gobierno aprista, de 5 años de gobierno de Perú Posible, seguimos peleando con Haití, el último lugar en América Latina en educación. Yo creo que esta es una responsabilidad inherente al Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo ha encontrado que esta es una fórmula que va a encaminar la educación peruana, a sacarla del estadio en que nos han dejado los últimos 30 años de gobierno, tenemos que aprobarla por ética y por moral. No podemos aceptar y continuar en una situación que lo único que hacemos es negarle igualdad de oportunidades a todos los jóvenes peruanos. Ahora hay una oportunidad, hay una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo y una responsabilidad de parte nuestra de darle las herramientas. Dele tiempo al congresista Huerta. Le agradezco muchísimo, señor presidente. La política de Estado la deben de ejecutar el Poder Ejecutivo y en ese sentido nosotros tenemos que apoyar en el manejo y en el mejor manejo y de los recursos del Estado en una forma responsable. Yo quiero saludar y felicitar que por lo menos después de 2 intentos finalmente se ha incorporado el incremento de horas lectivas de parte de los alumnos para igualarnos con los países de América Latina. En ese sentido ya estamos demostrando que este gobierno, nuestro gobierno, está yendo por el camino correcto, camino por el cual no hemos ido los últimos 30 años. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Efectivamente, como decía la congresista Tevez, hemos pasado bastantes días debatiendo esta norma, por lo cual le voy a pedir alguna tolerancia de tiempo, presidente. Ojalá me alcance para decir todo lo que quiero decir. Lo primero, sin embargo, es hacer una referencia inevitable a lo que acaba de decir el amigo Abugatás, porque con un discurso muy parecido a los que suelo escuchar, ahora nos dicen que a partir de ahora esto va a cambiar, porque como el nacionalismo ha presentado el proyecto, entonces la ley va a cambiar y la educación se va a enrumbar. Señor, yo quiero recordarle que este proyecto de ley se ha basado en un 80% en la ley vigente. En la ley anterior, o sea, es prácticamente lo mismo. Le han hecho algunos cambios, le han hecho unas mejoras que yo defiendo y sostengo, que creo que va en una buena dirección, creo que avanza, pero no puede usted decirme que con esto va a venir el gran cambio y la gran revolución de la educación peruana, porque no es cierto. Este proyecto es muy parecido al anterior, muy parecido, se está haciendo unas modificaciones pequeñas nada más. Y como dice alguna colega con algunos gritos, fue un proyecto al cual el nacionalismo se opuso, eso es verdad también. Y ahora resulta que ese proyecto es la panacea, va a ser el cambio de la educación peruana. No, pues seamos serios en el debate. Ahora, ya entrando, y esto me sirve un poco de entrada, yo no creo que con este proyecto vayamos a cambiar la educación nacional. No la va a cambiar. O sea, no es que vamos a tener la gran transformación y ahora sí, no es cierto. Sí es cierto que estamos dando pasos adelante.
En eso sí, y por eso es que tendrá mi voto a favor. Creo que tengo algunas objeciones, pero creo que si la ley anterior avanzó con respecto a la ley del profesorado, este es un nuevo paso adelante y creo que se trata de ir avanzando ligeramente. Pero quiero entrar, para que el tiempo no me gane, algunas observaciones a la propuesta final que espero el presidente de la comisión pueda tomar a bien. Iré en el orden de lo articulado para tratar de ser ordenado, presidente. Primero, el artículo 21, cuando habla del cuadro de méritos para el ingreso a la carrera pública magisterial, no nos dice qué ocurriría en el caso, y lo planteamos en el debate, presidente, qué ocurre en el caso de colegios en donde no hay postulantes. Es decir, hay un colegio que requiere cubrir un par de plazas y no hay postulantes. Y sin embargo el colegio vecino, que requiere cubrir una plaza, de repente tiene 3 postulantes que han pasado la primera etapa, o sea, han pasado el examen, tienen los conocimientos del caso, se presentan, pero son 3 postulando por uno. Deberíamos abrir, presidente, alguna puerta, alguna posibilidad para quienes se postulan en una plaza determinada puedan ir a la vecina y comenzar ahí su carrera, porque el país los necesita. Es decir, de repente no estás aquí, pero puedes estar unos kilómetros más allá comenzando tu carrera en donde se necesita el docente. Eso con respecto al artículo 21. Me preocupa, presidente, el artículo 23. Y es que esto viene a colación de un debate fuerte que tuvimos con respecto al artículo 26. Yo quisiera informar un poco a los colegas, porque se planteaba inicialmente que para ascender los exámenes de ascenso iban a ser cada 3 años. Con lo cual hacían que la carrera fuese imposible, ahí sí era cierto. Si los exámenes eran cada 3 años, como era obligatorio en cada una de las escalas estar 4 o 5 años, quería decir que los ascensos en el mejor de los casos se harían cada 6 años por escala, 48 años de carrera pública magisterial, era un imposible. Eso se modificó felizmente, pero ha quedado un rezago, presidente, en ese artículo 23, que dice a la letra: la evaluación del desempeño docente es condición para la permanencia y el ascenso. Y nos dice que es máximo cada 3 años. Habría que quitar la palabra ascenso, presidente, para evitar confusiones y no darle a un ejecutivo necesitado probablemente de este tipo de aires la tentación de hacer la trampa. Así que no, habría que quitar la palabra ascenso en ese artículo 23, me parece que es fundamental. Ahora, avanzando en otro tema, presidente, el artículo 49 habla sobre la destitución, causales de destitución, que son las sanciones más fuertes que prevé la ley, y se establece taxativamente cuáles son esas causales. En atención a los principios fundamentales del derecho sancionador, yo le pediría eliminar el inciso J, porque el inciso J dice otras que establezca el reglamento de la presente ley. Oiga, estamos hablando de la destitución de un maestro. Eso tenemos que establecerlo taxativamente en la ley. No podemos permitir que el reglamento después determine quién se va y quién no se va. Exactamente, es una norma penal en blanco, como me apuntan. Quiero apuntar también que estoy de acuerdo básicamente con que, y lo solicité pero no se ha considerado en el artículo 50,